la presentación? Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta conferencia sobre retos y desafíos de la educación a distancia virtual. Y vamos antes de empezar, en 30 segundos les voy a presentar a la Universidad José Cecilio del Valle, que es la primera universidad privada de Honduras y la primera universidad 2.0 de Latinoamérica. El campus tecnológico más importante del país. Innovación curricular y sistemas magistrales interactivos. Docentes de primer nivel, herramientas tecnológicas de última generación, competencias internacionales. Somos la primera universidad 2.0. Bienvenidos a una nueva era de la educación. Higher Education. Universidad José Cecilio del Valle. Tu futuro está aquí. Bueno, eso es un spot de 30 segundos. Ahora quiero solamente decir, antes de empezar también, que el tema de la educación a distancia, pues presenta dos momentos en que se puede desarrollar los servicios educativos. La educación sincrónica y la educación asincrónica. En la educación sincrónica tenemos dos formas de hacerlo. Una es en el aula de clases y la otra es a través de sistemas de teledocencia usando videoconferencias y herramientas colaborativas para trabajo de grupos e interactivas. Y en el área sincrónica también tenemos dos formas. Lo tradicional, que es el trabajo con libros, o sea, sin tecnología, y el trabajo asincrónico con tecnología, en particular a través de una plataforma virtual de aprendizaje. Quiero, antes de empezar, estar inmerso y decir que la educación hacia el siglo XXI se requiere usar la metodología de aprendizaje invertido. Si uno no usa la metodología de aprendizaje invertido y usa el método tradicional, el impacto en la educación a distancia, sobre todo cuando hay combinación sincrónico y asincrónico, se pierde. Así que lo primero, que es un gran reto, es usar la metodología de aprendizaje invertido. ¿Qué es el aprendizaje invertido? Bueno, en lo tradicional lo que sucede es que el estudiante va al aula de clases y ahí recibe el saber. Y luego a su casa va a hacer el trabajo, las tareas y repasar. En el aprendizaje invertido se invierte. El estudiante primero se prepara con recursos educativos que le ha proporcionado el docente y luego se prepara para que la parte sincrónica sea una parte eminentemente práctica con actividades significativas, de aprendizaje profundo y también aprendizaje activo y significativo. Es decir, ir a hacer la parte práctica, estudio de casos, juego de solución de problemas, debates y lo demás. Pero él ya debe ir preparado. Básicamente, lo que sucede es que aquí se invierte. Entonces, primero empieza a trabajar en forma asincrónica, sea con tecnología y sin tecnología, y luego va a la parte sincrónica, sea en el aula o por teledocencia, a trabajar el ambiente, toda la parte práctica, juego de rol, de casos, presentaciones interactivas, debates, incluso hacer las tareas y también este es el ciclo más o menos semanal de lo que sucede. Lo que sucede en la clase, antes de empezar de ir a la clase sincrónica, los estudiantes estudian los recursos de aprendizaje. Por favor, Sea el así, micrófono para no interrumpir al doctor. Con tecnología o sin tecnología. ¿Ok? Sea con tecnología o sin tecnología. Y luego, durante la clase sincrónica, sea en el aula de clases o sea usando sistemas de videoconferencia y herramientas colaborativas interactivas, los estudiantes hacen la práctica ahí, ver los conceptos claves, como le dije, juego de roles, estudio de casos, resolución de problemas, debates,
hasta la tarea puede hacerse así. Es más, en posgrado en nuestra universidad, hasta los exámenes se comienzan haciendo en la parte sincrónica. Y los estudiantes del examen y el profesor en posgrado discute con ella. Pues, o sea que después de ese, pues, fuera de los estudiantes se autoevalúan. Y ese autoevalúan puede tener punto o no tener puntaje. Lo importante es... Entonces, aquí nos llega entonces una nueva taxonomía de la educación a distancia. Entonces, podemos, para que estemos claros, antes de empezar la ponencia, estoy trabajando en esto. Entonces, lo primero es, fíjense que ahí ya hicimos el aprendizaje invertido. En esta taxonomía, así como va la presentación de las imágenes, ya está incluida el aprendizaje invertido, porque lo primero es el aprendizaje asincrónico. Los estudiantes con sus libros en sus casas, o sea, sin tecnología, estudian los recursos de aprendizaje que le han sido asignados a través de un instrumento. En el caso de la Universidad de José Silva Valle se denomina sílabo itinerario o sílabo 2.0, que lo que es una ruta de aprendizaje diseñada en una secuencia de aprendizaje, entonces se le indica al estudiante qué estudiar, qué hacer, dónde están los recursos, cuándo tiene que participar, hasta fecha máxima, cuándo tiene que participar en un foro, hasta cuándo tiene que hacer una tarea, cuándo es el examen, cuánto dura, en una secuencia que tiene que ir haciendo. De tal manera que no hay que preguntar, oíme, ¿qué vieron ayer? Y luego, cuando se va a la parte sincrónica, arriba va a estar lo asincrónico y abajo está lo sincrónico, en el aula de clases, eso se conoce como semipresencial. Y esa ha sido la educación a distancia tradicional que se ha tenido en nuestros países y en el mundo entero al inicio. ¿Ok? Que es simplemente semipresencial. Luego existe lo mismo. Existe lo mismo, nada más que ahora es semipresencial con mediación virtual. En lugar de los libros se tiene las herramientas como los campus virtuales, las plataformas virtuales de aprendizaje, donde el estudiante de forma sincrónica, en su debido tiempo, estudia los recursos que han sido diseñados y que están en una ruta de aprendizaje, en un itinerario de aprendizaje. Y luego se prepara para poder ir a la parte interactiva en el aula de clases para hacer lo que le dije, la parte práctica. Entonces, eso rompe el esquema y como ustedes pueden ver, esos ambos casos se conocen en inglés como blended learning o aprendizaje mezclado, blended learning o B-learning. Y en español se puede llamar el primero sin tecnología y el otro con tecnología semipresencial y el otro semipresencial con mediación virtual. Ahora existe otro esquema que se llama virtual y en línea. La parte asincrónica es desarrollada en el campus virtual y la parte sincrónica es desarrollada a través de sistemas de videoconferencia y herramientas colaborativas interactivas que nosotros hemos llamado teledocencia. Entonces, de esa manera que se llama virtual y en línea, y a propósito, en el chat puse el link de la Universidad José Cecilio del Valle. Si van a ese link de la Universidad José Cecilio del Valle y van a la sección de documentos, podrán encontrar nuestro modelo de clases virtuales y en línea. Se refiere a esta modalidad que es conocida como Edge Learning o Hybrid Learning, o sea, aprendizaje híbrido. Pero también existe lo que se llama la educación en línea. Es decir, que todas las actividades se desarrollan en línea. Es decir, en este caso se usan sistemas de videoconferencia y herramientas colaborativas interactivas, o sea, teledocencia. Y esto es lo que se ha usado con el COVID-19 porque las universidades no estaban preparadas y a esto se le llamó educación remota de emergencia. El gran problema de educación remota de emergencia es el hecho de que no solo los docentes no estaban preparados ni pedagógicamente, ni tecnológicamente, ni las universidades no estaban preparados, ni los estudiantes. Mayor problema de eso es el hecho de que los docentes empezaron a tratar de virtualizar lo presencial, es decir, no hicieron el diseño curricular de sus asignaturas, ni de sus recursos de aprendizaje, ni de sus modelos de evaluación, sino que empezaron a dar sus clases como supuestamente la daban presencial. Esto creó un desastre, todavía sigue siendo un desastre en nuestras universidades. No estábamos preparados. La universidad, su campus virtual desde el año 2008, fuimos los primeros en Centroamérica en tener una plataforma virtual de aprendizaje. 2012 es obligatorio, hasta la clase de deportes, mediar todo con la plataforma. Así que nosotros, el día
viernes tuvimos las últimas clases de marzo de 2020 y el lunes ya simplemente los profesores siguieron con sus clases normales, o sea, no tuvimos ningún problema. Existe otra modalidad que se conoce en inglés como e-learning y se refiere a que todas las actividades en contrario a estudiar en línea, que todo es sincrónico, en la modalidad virtual todo es asincrónico en la plataforma virtual de aprendizaje. Y eso es que se conoce en inglés como e-learning. De esa manera, entonces, tenemos blended learning, edge learning, live learning. El live learning, que es en línea, se usa para temas de seminarios, congresos o webinars, ¿verdad? Y algunas capacitaciones, como lo que estamos haciendo aquí, sería en línea, porque estamos todos a través de un sistema de videoconferencia y herramientas colaborativas que no estamos usando aquí por el tiempo. Ok, ahora sí, con esa preparación vamos a entrar al tema de retos y desafíos de la educación a distancia. Y el primer reto que se tiene es que se tiene la percepción de que la educación a distancia es de mucho menor calidad que la educación presencial. Y eso crea un reto porque tenemos que, ese mindset, tenemos que cambiar de mentalidad sobre esa percepción. Hay que trabajar tanto en los estudiantes como en los docentes, como los padres de familia e incluso con las autoridades universitarias para indicarles que la educación a distancia y virtual tiene que ser de la misma calidad que la presencial y en muchos casos tiene mayor calidad que la educación presencial. Eso es muy importante debido a que hay que usar estrategias de marketing estratégico educativo para poder llevar a cabo este cambio de mentalidad, porque de lo contrario, muchos estudiantes no querían estudiar esta modalidad. Claro, el COVID-19 hizo una disrupción, no solo en educación, sino en el mundo. Es decir, que esta gran disrupción se creó como un gran catalizador para la transformación digital de la sociedad y en particular de la educación. Muchos que estaban entrando tibiamente, no habían entrado, tuvieron que entrar de manera disruptiva, pero esto es el desastre de la calidad porque no estaban preparados ni los docentes, ni las universidades, ni los estudiantes y sobre todo los recursos de aprendizaje. Entonces, el primer gran reto, y para mí uno de los más importantes retos, es el tema del cambio de mentalidad de los servicios educativos virtuales y en línea. Y esto lo digo porque quiero decirles una cosa, la educación a distancia y virtual no es para cualquier estudiante ni es para cualquier docente. Definitivamente, no todos los estudiantes pueden estudiar virtual y no todos los docentes pueden dar clases virtuales. Usted puede ser el mejor profesor de presencial y el peor profesor de virtual. Entonces, hay algunas características que deben tener los estudiantes. El primero es que hay que tener una gran capacidad de organización de su tiempo. Y eso también, una gran capacidad de estudio autónomo y autorregulado, lo que se ve reflejado en una autodisciplina y una responsabilidad y compromiso consigo mismo y con sus docentes y las asignaturas y todo lo que tiene que cumplir y cubrir en tiempo y forma. También tiene que tener habilidades tecnológicas. Si no tiene habilidades tecnológicas mínimas de alfabetización digital, no va a poder ingresar a ser un estudiante virtual. Y tiene que tener una capacidad importante para poder comunicar y compartir sus conocimientos con los demás compañeros, porque el conocimiento se construye de manera social en red y en línea. Es decir, estamos pasando del paradigma del constructivismo al paradigma del es el constructivismo en la era digital. Y también tiene que tener una capacidad de consulta y comunicación de sus necesidades y sus preocupaciones con el docente. El docente también tiene que ser un poco flexible, pero él tiene que poder decir cómo se encuentra en todo este proceso socioemocional. Y los docentes tampoco es para cualquier docente. El docente primero tiene que tener una gran capacidad de organización de su tiempo y tiene que tener una gran capacidad de organización de aprendizaje. Decía yo, un instrumento de gestión académica nuestra, el sílabo itinerario, donde tiene que hacer la programación de cada día, de cada semana, cuál es la secuencia de aprendizaje, cuáles son los recursos de aprendizaje, cuáles son los temas de evaluación, los temas de participación, ¿verdad? Y trabajar con los estudiantes
no puede dejar de ser un gran motivador de los estudiantes. En educación en línea tiene que ser un motivador de estudiantes por excelencia y tiene que entonces usar su capacidad de coaching y mediación pedagógica virtual, tanto proactiva, prospectiva, como con el uso de las herramientas tecnológicas que le prevén sistemas de coaching y mediación pedagógica virtual. Y tiene que tener una gran capacidad de aplicar modelos pedagógicos innovadores. Entre ellos, el primero es aprendizaje invertido, pero ya veremos que hay más. Tiene que trabajar. Entonces, el mejor profesional del mundo, el mejor ingeniero electrónico, puede ser el peor profesor de electrónica, tanto presencial como en virtual. Es decir, que para ser docente se requieren las capacidades pedagógicas, socioemocionales, conocer de pedagogía crítica, de los modelos pedagógicos innovadores, las técnicas didácticas y otras cosas más. Tiene que tener una gran capacidad para poder escuchar a sus estudiantes y empatizar con ellos, crear un clima agradable, crear un clima de confianza, que todo el mundo quiera participar. Imagínense ustedes que van de clases a las 6 de la mañana y que digan, ay, ya me toca aquel profesor aburrido. Qué aburrido, hasta su presentación en PowerPoint era malísimo. Y solo lee la presentación y no, a lo mejor me quedo durmiendo. O que usted se levante y diga, bueno, hoy voy a la clase del profesor, que es emocionante, a ver qué cosa nueva nos tiene, con qué nos va a salir, con qué tecnología, qué aprendizaje vamos a tener. Entonces, eso. Y por último, no es que debe conocer las herramientas tecnológicas, no, debe dominar las herramientas tecnológicas. Debe ser un estratega de las herramientas en línea. Si no, no puede ser docente de la parte educativa virtual, porque los estudiantes van a ir más adelante que él. Y, por supuesto, entonces tiene que ser un facilitador de los procesos de aprendizaje en los nuevos entornos. Otro reto importante es la ubicuidad relativa del Internet, es decir, el acceso universal a Internet, ¿verdad? Se tiene que ampliar la cobertura del acceso a Internet para todos los estudiantes y docentes, sobre todo en las áreas rurales y urbanos-marginales, y con esto quiere decir que en esta pandemia los gobiernos tienen que poner el Internet gratuito para estudiantes y docentes, o por lo menos subsidiado, ¿verdad? Para que haya cobertura y poner Internet en los parques y en las escuelas. Y es importante que poder tener Internet en la casa, porque si uno no tiene Internet en la casa y está estudiando virtual, está un poco complicado. Entonces, tener esa ubicuidad relativa en cualquier lugar, poder accesar, ¿verdad? Con sus dispositivos móviles. Y para esto, también los recursos de aprendizaje deben estar rediseñados para educación virtual y estar rediseñados de manera que sean responsive, adaptables, para que utilice cualquier formato, ya sea computadora personal, tablet o su teléfono celular. No es que cuando entra al recurso está muy chiquito, hay que agrandarlo. No, debe adaptarse de una vez. Los recursos de aprendizaje deben adaptarse a esta ubicuidad relativa y a los dispositivos móviles fundamentalmente, porque en su mayoría los estudiantes en todas las universidades en el mundo ingresan a educación a distancia virtual con sus teléfonos móviles. Aunque nuestros exámenes están hechos para modalidad de móviles y también los recursos de aprendizaje, les exhortamos a los estudiantes que no usen para hacer exámenes y para ciertas tareas sus dispositivos móviles, ¿verdad? Pues se puede, pero no es correcto. El dispositivo móvil es para poner algo rápido, revisar algo rápido, un video, un documento, ¿verdad? Hacer una encuesta, un foro, contestar un foro rápido, pero para trabajar siempre es mejor la computadora. Entonces, el otro reto es que las universidades deben transformar sus modelos educativos y orientarlos a la inclusión de prácticas pedagógicas y modelos pedagógicos innovadores. Es decir, transitar desde el constructivismo hacia el conectivismo, haciendo un cambio de paradigma, de tal manera que todas las actividades provoquen un aprendizaje activo, un aprendizaje significativo y un aprendizaje profundo. Y dentro de los modelos pedagógicos que deben implementarse, dependiendo del área del conocimiento de la asignatura, del nivel de los estudiantes, de la tecnología, puedo usar diferentes modelos pedagógicos innovadores. Ya dijimos que el número 1 es fundamental, hay que usarlo sí o sí, el aprendizaje invertido, pero también está el aprendizaje basado en la experiencia, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje basado en pensamiento, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en pensamiento y diseño y el aprendizaje en
pues, esto es fundamental. De hecho, estoy estudiando un doctorado en educación y mi tesis es, estoy creando un modelo para incorporar los modelos pedagógicos innovadores y las tecnologías emergentes en la educación superior. De tal manera que este instrumento les va a permitir a todo docente revisar cuál es el área del conocimiento, el nivel de tecnología, también el nivel de tecnología, de la apropiación de la tecnología, el diseño curricular, poder seleccionar con un modelo qué métodos pedagógicos innovadores son más propicios para que pueda trabajar en sus clases con sus estudiantes. También la modalidad, si es presencial, si es semipresencial con mediación virtual, si es híbrido y si es virtual, porque live learning no debe usarse. Ok, otro de los grandes retos que tenemos es la evaluación, porque normalmente, y se ha visto en esta pandemia, que lo que hacen es poner exámenes como que si estuvieran en presencial. Es decir, se deben utilizar nuevos modos, técnicas y herramientas para la evaluación, para la educación a distancia y virtual. Y hay que trabajar más en la evaluación formativa, ¿verdad? Que en la evaluación sumativa. La sumativa se debe hacer, pero debe tener menos porcentaje. Entonces, hay muchas formas novedosas de participar en evaluaciones, ya sea con ranking, con juegos, con exámenes cortos, con participaciones en foros, con discusiones, con debates, con exposiciones. Y ahora, ¿cómo voy a exponer? Si no puedo exponer, entonces usted puede generar un canal de YouTube personal y subir su exposición en un video y le mande el enlace al profesor para que lo pueda revisar y así usted está exponiendo. También se puede hacer por videoconferencia la exposición. Entonces, todos estos temas de evaluación se pueden realizar, pero además, a la hora de hacer exámenes, se crea un reto. Hay que usar técnicas de proctoring con biometría para ver qué es el estudiante el que va a hacer el examen. Y también utilizar las técnicas de navegador seguro para que el estudiante no se pueda salir del navegador, que no pueda ir a buscar a Wikipedia o a la internet o a sus apuntes, o que quiera compartir su pantalla con otra persona para que le ayude. Entonces, toda esa parte, ese ambiente que se llama navegador seguro, que no pueda salir, no puede hacer copy-paste y que no se pueda salir hasta que termine su examen. Y también técnicas de vigilancia remota de exámenes que le permite con inteligencia artificial estar viendo si el estudiante voltea para un lado, si el estudiante voltea para abajo, si el estudiante se mueve, si viene otra persona, si cambia de puesto. Entonces, estas alertas de inteligencia artificial le va tomando fotos y crea incidencias para el profesor, un reporte y le dice están todas las incidencias de este estudiante. También existe la vigilancia en una gran pantalla viendo quiénes están haciendo el examen cuando el examen es sincrónico, cuando son exámenes en línea, que se pone un tiempo determinado y una fecha limitada de hacer. Entonces, un gran reto primero es rediseñar los educativos que estén aptos para educación virtual y este gran reto es cómo voy a evaluar. Y otro reto, ya que había comentado, es las competencias digitales docentes, pero no solo competencias digitales, sino también competencias pedagógicas que deben tener los docentes. O sea que las universidades deben crear estos grandes programas de formación de competencias digitales docentes y en ambientes virtuales de aprendizaje y también competencias pedagógicas y didácticas que le permitan hacer óptimo provecho y uso de la educación virtual. Y esto debe ser programas permanentes, educación continua, permanente. O sea que las universidades tienen que tener programas de actualización profesional en sus áreas de conocimiento, pero también en la parte docente y competencias digitales para que estar en la vanguardia. Otro reto es la transformación digital de las universidades, porque si vamos a trabajar educación a distancia y virtual, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes de Taiwán, de Corea, de Estados Unidos, de Brasil, de India, de España y de otras latitudes aquí a nivel nacional. Entonces hay que hacer la transformación digital de la universidad. Hay que tener un programa de transformación digital de las universidades, porque no solo es la educación, sino también la matrícula, el pago en línea, la autogestión académica, la gestión académica, sus plataformas, todo esto tiene que tener una estructura académica orientada con la tecnología. Entonces las universidades deben tener
sistemas de transformación digital para poder ofrecer todos los servicios. Nuestros campus están cerrados a partir del 15 de marzo del 2020. Hasta la fecha no hemos abierto absolutamente nada. Y las matrículas, las graduaciones, los procesos de titulación, las consultas, lo que requieren los estudiantes, todo lo hacemos en línea a través de plataforma digital, porque tenemos un programa de transformación digital de la universidad desde el año 2015. Otro tema importante es que hay que ampliar la oferta académica de clases virtuales, de clases virtuales y carreras virtuales en línea, tanto de pregrado como de posgrado. Es decir, si yo tengo una carrera que ya estoy ofreciendo, entonces lo que tengo que hacer es el diseño curricular para la modalidad de educación a distancia. O sea, ese plan de estudios, tengo que hacer un rediseño curricular a nivel de todo el plan de estudio y en particular de cada uno de los contenidos sintéticos de las asignaturas. Pero además tengo que capacitar a los docentes para poder estar a la altura. Y luego también, eso es la reforma de las que ya están vigentes, pero también poder crear carreras nuevas, totalmente diseñadas desde el inicio, su diseño curricular desde el inicio para una modalidad de educación a distancia y virtual. Otro reto es que así como hay certificación de las carreras, también hay certificación de las carreras en línea y además uno debe certificar también la plataforma virtual de aprendizaje y tiene que certificar las modalidades de la educación. Entonces, este es un gran reto. Estas son todas las certificaciones que tiene nuestra universidad y nuestras plataformas virtuales, ¿verdad? Que digamos, somos la primera en Latinoamérica, Universidad 2.0, y la primera universidad en Centroamérica en tener educación, plataforma virtual de aprendizaje. Y desde el 2012 obligatorio para todos los estudiantes y docentes, ¿verdad? Todos los exámenes en la universidad se hacen en línea obligatoriamente desde el año 2014. Otro reto es crear alianzas estratégicas. Las universidades deben internacionalizarse definitivamente para compartir ideas, tecnologías, procesos, modelos, experiencias, investigación en el tema de la educación a distancia. Y aquí, por ejemplo, déjenme decirles que yo soy asesor de la iniciativa edX, que es la que hizo el consorcio de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Harvard y MIT hicieron edX y Princeton y Cornell hicieron Coursera. Yo soy asesor desde los inicios de edX. Pero también está UXTIX, Redúnete, RIE 360, Reduce, está la Universidad Abierta de Cataluña, que fue la primera universidad a distancia virtual que hubo a nivel mundial, ¿verdad? Que está en Cataluña, en España, y está la UNED de Costa Rica y la UNED de España también. Entonces hay que tratar de tener estas alianzas con estas universidades que tienen esta gran experiencia y grandes profesionales en estos campos. Otro reto entonces también es que aquí ha quedado desfasado es el marco regulatorio y normativo. Las universidades deben actualizar para poder ventar, porque las grandes universidades, por mucho tiempo que han tenido educación a distancia, ha sido la educación a distancia tradicional, la que vimos antes, que se llama semipresencial, ¿ok? Que es la parte asincrónica sin tecnología y la sincrónica también sin tecnología, todo sin tecnología. Y entonces así está regulado las leyes y reglamentos de la educación a distancia. Hay que meterle todo el tema de la nueva taxonomía, las nuevas realidades y también incluir definitivamente todos estos modelos pedagógicos innovadores y todo lo demás. De esa manera, teniendo una normativa a nivel nacional de la educación a distancia y virtual, no va a haber ningún problema en incorporar títulos que vengan del exterior de manera virtual, ni tampoco habrá problema de desarrollo de esta actividad a nivel local en el país. ¿Ok? Una cosa que no les comenté es el tema de la alternancia, que si puedo, después de la conferencia, en las preguntas puedo ahondar el tema de alternancia, que el tema de la alternancia que se está llamando ahora no aplica para la educación superior, no funciona para la educación superior porque tendría a todos los estudiantes de la universidad en los campus de manera presencial y no la mitad como se pretende, ¿verdad? Con la lo que se llama alternancia. Entonces, el marco regulatorio normativo es fundamental que se actualice definitivamente y estas son de las cosas que quedan más retrasadas. Para resumir, hablamos entonces de la cultura de la mentalidad a una cultura de calidad de la educación a distancia y virtual.
el acceso a Internet, que debe ampliar el acceso a Internet para estudiantes y docentes. Hablamos también de los modelos pedagógicos, que deben aplicar los modelos pedagógicos innovadores. Hablamos también de la evaluación, los retos que implica aplicar nuevas técnicas y herramientas de evaluación, incluyendo proctoring. La formación docente, que es fundamental para capacitar a los docentes en competencias digitales y pedagógicas para ambientes virtuales de aprendizaje. Hablamos de la importancia de la transformación digital como un reto para las universidades para ofrecer todos sus servicios en línea. Hablamos también de la oferta académica que debe ampliarse para esta modalidad. Hablamos también de la importancia de acreditar las carreras, los modelos y las plataformas virtuales de aprendizaje para la modalidad en línea. Hablamos también de la importancia de las alianzas estratégicas y finalmente hablamos de la necesidad de la normativa, que son los marcos regulatorios y normativos. Estos serían los 10 retos que les he propuesto para educación a distancia y virtual. Y con esto, entonces, les doy las gracias y quedo abierto a sus inquietudes